Acá nos acompaña en el estudio Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención Constitucional, actual constituyente, cierto, parte de la Comisión de Normas Transitorias. Jaime, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Flavio, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Muy bien, acá capeando el frío un poco de la mañana, acá en TVU Noticias Matinal. Jaime, ¿cómo ha sido el trabajo en esta recta final de la Convención Constituyente? Mira, ha sido un trabajo intenso. Las tres comisiones de cierre que estaban llamadas a terminar con el trabajo de generación del borrador de la nueva Constitución han estado trabajando arduamente, ¿verdad?, en estos días. Trabajó la comisión de preámbulo, que es la que preparó la introducción, digamos, del texto de nueva Constitución, que es una introducción que se va a votar la próxima semana. La comisión de artículos transitorios terminó su trabajo el martes de esta semana con las últimas propuestas de artículos transitorios que fueron votadas en el Pleno, que fue un trabajo muy importante porque es el que permite transitar, ¿verdad?, desde la actual Constitución hacia la nueva. Y en estos momentos se está trabajando desde anoche, ¿verdad?, pasaron de largo los integrantes de la Comisión de Armonización, que es la que está dándole los últimos retoques al texto final para tener un texto que efectivamente responda a la idea de un código político que sea coherente, que sea sistemático y que podamos proponer a la ciudadanía, ¿verdad?, en el plebiscito del 4 de septiembre. Es un trabajo muy arduo, pero muy provechoso también. Sí, y también, ¿cierto?, recordarle a todas las personas que nos están viendo la armonización, ¿cierto?, todas estas personas encargadas de la redacción, ortografía, léxico, cohesión, ¿cierto?, dentro de esta propuesta de borrador y el trabajo de las normas transitorias entre la vigente y la propuesta de la Convención en este trabajo. Y se sacan varias noticias sobre el quórum para reformar de 4/7, si pudiéramos explicar, ¿cierto, Jaime, a la ciudadanía de qué trata esto? Efectivamente se aprobó finalmente el quórum de 4/7 de los integrantes de ambas cámaras para reformar la Constitución, tanto en el periodo que va del 2022 al 2026, que es la actual legislatura, como desde el 2026 en adelante. Esta segunda parte todavía tiene que ser ratificada por el Pleno, pero ya hay un acuerdo en la Comisión de Armonización. Y claro, fue una discusión muy tensa porque la primera propuesta de quórum de reforma constitucional que formuló la Comisión de Justicia fue rechazada por el Pleno y fue precisamente el quórum de 4/7 el que fue propuesto inicialmente. Y eso abrió una ventana para una conversación que tuvo distintas aristas. En algún momento se propuso 2/3 de quórum de reforma que fue votado en el Pleno y rechazado. Y luego se discutió cómo podíamos eventualmente garantizar que ciertos capítulos del texto constitucional pudieran implementarse adecuadamente antes de empezar a reformarlo. Una cuestión que igual parece de sentido común, ¿verdad? Veamos cómo funciona antes de decidir qué es lo que vamos a cambiar. Entonces finalmente se aprobó para este periodo transitorio 2022-2026 un quórum general de 4/7 de reforma constitucional, que es el quórum más bajo que hemos tenido en 50 años, y la posibilidad de que para ciertas materias las reformas constitucionales sean también plebiscitadas. El referéndum. Exactamente, de modo tal de hacer una consulta vía referéndum a la ciudadanía para que en aquellas reformas sustanciales que aborden las materias más importantes, sea necesario una consulta ciudadana, salvo que, como una excepción, la reforma haya sido aprobada por 2/3 de los integrantes de las cámaras en ejercicio. Creemos que eso le da un sentido de coherencia a la propuesta de nueva Constitución, abre la puerta para mejorar lo que sea necesario mejorar, porque efectivamente es muy razonable pensar que hay cosas que pueden haber quedado mal diseñadas o mal escritas. Eso es una cuestión razonable pensando en la premura que se nos fijó, ¿verdad?, por el plazo para el trabajo de la Convención Constitucional. Y si hay cuestiones que modificar, que ajustar, las vamos a poder modificar sin problema, pero si hay cambios más estructurales, esos cambios van a requerir o un referéndum o un quórum mayor de aprobación en el Congreso Nacional. Claro, estos referéndums sobre 5 dimensiones, sistemas políticos, también medioambientales, temas que la ciudadanía venía pidiendo mucha mayor participación en torno a estos temas. Y también el inicio de aprobarse esta Convención Constitucional, el inicio de la Cámara de las Regiones. Así es, ese es uno de los cambios más significativos, creo yo, del sistema político, porque va a permitir, primero, una distribución del poder político más equilibrada entre el presidente de la República y el Poder Legislativo. Pero además, dentro del Poder Legislativo, el poder también se va a distribuir de manera más equitativa, porque vamos a tener una Cámara de Representación Popular, que es el Congreso de Diputadas y Diputados,
que va a representar al pueblo de Chile, y al mismo tiempo vamos a tener por primera vez una Cámara de Representación Territorial propiamente tal, que va a representar a las regiones, de modo tal de que esa Cámara no solamente va a tener funciones propias, ¿verdad?, sino que además va a representar a todas las regiones en condiciones de igualdad, con independencia de cuántas personas vivan en cada una de las regiones. Así, por ejemplo, la región del Biobío va a tener 3 representantes y la región metropolitana también va a tener 3 representantes. Y eso va a generar condiciones de igualdad entre las regiones para participar del proceso de generación de las leyes que sean equitativas, que sean equilibradas. Y desde esa participación de las regiones en la Cámara de las Regiones se va a complementar, por lo tanto, la representación popular en la Cámara de Representación popular propiamente tal, que es el Congreso de Diputadas y Diputados. Sí, harta polémica ha traído por lo menos acá en la región de Biobío con los consejeros y consejeras regionales que dicen que quizás este tipo de reforma se pudo haber hecho en el camino, ya en el adolescente, ¿cierto? Consejo Regional con votación democrática. Bueno, el Consejo Regional cambia efectivamente en la Asamblea de las Regiones, que es un órgano que es distinto al Consejo porque tiene funciones normativas, tiene funciones fiscalizadoras, tiene también funciones políticas. El gobierno regional se estructura desde la relación que hay entre la Asamblea Regional y los gobernadores. Yo creo que efectivamente llegamos a un punto donde el Consejo Regional, después de todos los cambios que había experimentado en los últimos 15, 20 años, estaba ya en condiciones de asumir funciones más políticas, funciones de mayor representación de la ciudadanía y que fueran funciones propiamente regionales, ¿verdad? Entonces, la forma en la que esa Asamblea Regional participa del gobierno, fiscaliza al gobernador, es más parecido al diseño de la estructura nacional de ejercicio del poder que a la vieja estructura del gobernador como representante del presidente de la República. Entonces hay ahí un cambio sustantivo, creo yo, que efectivamente da cuenta de la evolución que ha tenido el gobierno regional en los últimos 20 años. Sí, bueno, un cambio sustantivo que entregaría más potestades, ¿cierto?, y competencia a los consejeros y consejeras regionales elegidos democráticamente. Y también, Jaime, tocar el tema sobre el trabajo descentralizador del Pleno. Se pudo concretar finalmente al sur de Chile y también al norte de Chile. ¿Cómo se fue ese trabajo que se realizó acá en la región de Biobío, que quizás no solamente estuvieron en las comunas metropolitanas, también estuvieron en sectores rurales escuchando a la comunidad? Mira, esa fue una experiencia bien importante, la verdad. Era primera vez en la historia de la República de Chile que un órgano de representación popular de esta envergadura se desplazaba íntegramente fuera del centro a sesionar de manera normal, a sesionar de manera ordinaria. No vinimos de paseo, no vinimos a escuchar simplemente a la ciudadanía, vinimos a trabajar. Tuvimos sesiones plenarias, ¿verdad?, el lunes y el viernes de esa semana. Martes, miércoles y jueves, las 7 comisiones de la Convención Constitucional sesionaron en 7 comunas distintas, ¿verdad? No todas efectivamente en los centros urbanos de la región del Biobío, y nos desplazamos además con todos nuestros equipos técnicos, con los asesores, las secretarías, los secretarios de comisión, los equipos de transmisión, de modo tal de que el trabajo que hizo la Convención Constitucional en la región del Biobío fue exactamente el mismo trabajo que la Convención Constitucional hace en Santiago. Yo creo que esa es una señal de descentralización muy potente, porque yo creo que ya estamos, entre todas, estamos un poco cansados, ¿verdad?, de que la descentralización se quede en promesas, se quede en discursos. Nosotras entendemos que la descentralización tiene que hacerse carne en hechos concretos. Y efectivamente, en noviembre nos desplazamos a la región del Biobío. Estuvimos en mayo en la región de Antofagasta entregándole a la ciudadanía el borrador de nueva Constitución y de nuevo con la misma lógica. No sesionamos solamente en la ciudad de Antofagasta, fuimos a Mejillones, en Tocopilla, en Calama, ¿verdad?, desplazando el trabajo de la Convención Constitucional con todos sus recursos, con todas sus capacidades. Y es primera vez, insisto, que un órgano de representación popular hace eso a este nivel, con todos sus integrantes y con todas sus capacidades técnicas instaladas. ¿Cómo cambia este paradigma, cierto, de estar en Santiago y que paradójicamente, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente haya sesionado un coronel y que bastantes problemas ha tenido con los niveles de contaminación y que aparte de sesionar ahí también visitara, por ejemplo, el vertedero de asbesto, sí, algo que la comunidad
exige, ¿cierto?, esa proximidad con las autoridades para sentirse mejor representados. Sí. Que yo creo que no podemos olvidar que este proceso constituyente surge en un contexto histórico bien específico, que no está marcado solamente por el estallido social o la revuelta del 2019, está marcado también por una crisis de legitimidad y confianza en las instituciones de representación popular, básicamente porque la ciudadanía entiende que esas decisiones ya no lo representan a uno. Eso es lo que significa la crisis de confianza. Uno ya no confía en que la persona que hable en tu nombre hable efectivamente en tu nombre. Entonces, una de las formas de enfrentar esa crisis es fortaleciendo la representación y de alguna manera acortando la brecha que hay entre el representado y el representante. Y una de las formas de acortar esa brecha, efectivamente, primero es mejorando los canales de representación para que efectivamente puedan ser candidatos y candidatas personas comunes y corrientes, ¿verdad? Y no solamente integrantes de la clase política. Pero otra forma también importante es físicamente, materialmente, acercando la discusión política a los espacios vitales donde se generan los problemas, de modo tal de evitar la intermediación y que los representantes y las representantes puedan conocer de primera mano, de primera fuente, cuáles son los problemas que aquejan a la ciudadanía que nosotros estamos llamados a representar. Yo creo que ese trabajo es el trabajo que debiéramos normalizar de aquí en adelante. Yo creo que el diseño de Estado regional autonómico va a ayudar en ese sentido para fortalecer a las regiones y fortalecer también la representación regional, pero entendemos que también hay un desafío en la representación nacional que estamos tratando de resolver con esta propuesta de nueva Constitución y que la Convención ha tratado también de enfrentar con sus propias prácticas institucionales que dan cuenta de un compromiso, creo yo, diferente. Jaime, por último, y también, es cierto, siguiendo el concepto de representación, hoy se va a votar, ¿cierto?, la lista para la ceremonia de entrega, en que fuertemente se ha discutido sobre la invitación a los expresidentes. Sí, hoy día efectivamente la mesa de la Convención Constitucional debiera evaluar la lista final de invitadas e invitados a la ceremonia de entrega del borrador de la nueva Constitución al presidente Gabriel Boric. Yo he señalado previamente, el proceso constituyente no nace con la Convención Constitucional. Esto viene de antes, viene de mucho antes. Viene de los esfuerzos que incluso el propio presidente Piñera hizo para concretar el acuerdo del 15 de noviembre, de los esfuerzos que hizo la presidenta Bachelet en su proceso constituyente, de las reformas del presidente Ricardo Lagos e incluso, por qué no decirlo, del discurso del presidente Frei Montalva en el Teatro Caupolicán de Santiago en agosto de 1980. Yo creo que para la ciudadanía es muy importante transmitir una señal de normalidad institucional. Esta no es una aventura, este es un trabajo de Estado que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y la presencia de los expresidentes de la República en la ceremonia de entrega del borrador de nueva Constitución da cuenta primero de esa normalidad institucional. Esto es algo que estamos haciendo por mandato del pueblo de Chile y lo estamos haciendo en un contexto histórico que no empieza con nosotros, que hunde sus raíces en la historia reciente y que se proyecta también hacia el futuro. Y una buena forma de proyectar esa normalidad hacia la ciudadanía y de dar certezas de que este proceso responde efectivamente a los problemas que hemos venido arrastrando en las últimas décadas es con la presencia, bueno, entre otras razones, pero es también con la presencia de los expresidentes de la República en la ceremonia de entrega. Sí, en un ámbito, un cambio político que también apunta a la unidad, ¿cierto?, en el trabajo mancomunado. Así Jaime, es. durante esta jornada también vas a estar en un centro cultural, te vas también a trasladar al sur del río Biobío, San Pedro de la Paz, Coronel. Cuéntanos, para que la comunidad también esté atenta. Así es, llegamos ayer aquí a la ciudad de Concepción, tuvimos una agenda intensa, estuvimos aquí en el auditorio de la Escuela de Derecho y en una junta de vecinos en Chiguayante, y hoy día a mediodía en la Corporación Balmaceda Arte Joven, luego en Coronel y efectivamente terminaremos la jornada en San Pedro, porque entendemos como constituyentes que tenemos un desafío importante, pero sobre todo una responsabilidad histórica de difundir los contenidos de la nueva Constitución para que la ciudadanía del 4 de septiembre vaya a votar, pero lo haga también de manera informada. Ahí está, continúa el trabajo territorial de los convencionales constituyentes. Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención Constitucional, los primeros 6 meses. Te agradecemos este tiempo por conversar acá en TVU Noticias, edición matinal. Que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias, Flavio.